Y atención porque Hamás ha liberado a Judith Raanan y a Natalie Raanan, madre e hija respectivamente, dos de las rehenes. Atención con esto. La joven tiene 17 años, ambas son ciudadanas norteamericanas del área de Chicago. Esto ha sido confirmado en Israel. Estaban visitando a familiares en el kibutz de Naal Oz, en el sur de Israel, cuando fue atacado por Hamás. Fueron entregadas en las fronteras y se encuentran, al menos por la información que conocemos hasta ahora, y quizás en el contacto con Nelson podemos ampliar algunos detalles, trasladándose hacia una base israelí. Fueron entregadas en principio a la Cruz Roja para luego trasladarse hacia una base israelí y reencontrarse con su familia. Repito, son las primeras rehenes liberadas, Judith Raanan y Natalie Raanan, ella de solo 17 años. Al parecer fueron entregadas por motivos humanitarios, por llamarlo de alguna manera, porque la mujer, la madre, tiene problemas de salud, según lo que ha circulado en distintos medios a esta hora. Pero vamos a ampliar los detalles con el vocero del ejército israelí. Hemos estado en contacto con él, habla español, Ronnie Kaplan. En este momento se encuentra junto a Nelson Castro allí en Israel. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches para ustedes. Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para vos. Efectivamente, una noche fría acá en Jerusalén. Acabamos de entrar aquí a la ciudad y estamos con Ronnie Kaplan y, por supuesto, se ha producido durante nuestro viaje desde el norte esta novedad. Ronnie, buenas noches. Estamos para TN transmitiendo en directo desde aquí. ¿Qué significa la liberación de estas dos rehenes? Significa que están yendo en este momento hacia una base junto con Gal Hirsch, un general de brigada que es el encargado de todo el tema de rehenes a nivel de la oficina del primer ministro, y con fuerzas de seguridad se están encontrando en una base militar junto con sus familias, y que estamos haciendo todo lo posible para saber el paradero de todos y cada uno de los 203 rehenes. En este momento 201 rehenes quedan, y poder devolverlos a su familia, Nelson. Perfecto, Carolina. Es un anticipo muy importante que acaba de dar a Ronnie Kaplan en cuanto a no solamente a la liberación, sino el procedimiento que se está llevando adelante. Claro. Y hacia dónde se están dirigiendo. ¿Ha significado algo especial que la liberación se haya producido no por el paso de Rafah con Egipto, sino directamente en uno de los pasos de contacto entre Gaza e Israel? No necesariamente. Estamos, Nelson, todo el tiempo en este tema, pero no significa esto que quien los haya liberado no sea una organización asesina y terrorista. Y tenemos dos objetivos que son paralelos y al mismo tiempo estamos avanzando con ellos. Por un lado, saber el paradero de los rehenes. Tenemos un cuarto de comando y control que establecimos, donde todas las fuentes de inteligencia de alguna manera se llegan hacia ese lugar, se derivan para ese lugar, y tenemos allí todo lo que es la información disponible y la información que vamos recabando. Allí está todo para intentar devolver a los rehenes a sus familias, dirigido por el general de brigada Gal Hirsch. Por otro lado, el esfuerzo de desmantelar las infraestructuras militares y administrativas, gubernamentales, de Hamás en la Franja de Gaza, y son dos esfuerzos que son absolutamente paralelos, que no se tocan uno con el otro por ahora. De lo que nos puede decir, Ronnie, ¿ha habido algún rol determinante de Qatar o algún otro país extranjero para generar la posibilidad de esta liberación? Primera pregunta. ¿Y ustedes tienen la expectativa que esto abra la chance a otras liberaciones? No es algo que pueda comentar en este momento. Es algo que podría poner en peligro la vida de los rehenes, y en ese sentido su vida es más importante que la libertad de información en este momento, Nelson. No, por supuesto, nosotros lo entendemos, nuestro trabajo es preguntar y obviamente ustedes responderán. La pregunta es, ¿esas negociaciones siguen en pos de conseguir la liberación de los rehenes antes de que se produzca el accionar militar? Es algo que está manejado a nivel de la oficina del primer ministro, mientras que nosotros, como Fuerzas de Defensa de Israel, estamos absolutamente centrados en la parte de desmantelar al Hamás, ya prontos para intensificar la ofensiva por tierra. ¿Esto qué significa? Hoy el ministro de Defensa habló de 3 fases y habló de una que ya estaba en curso. ¿Representa esto una dinámica de aumento e incremento de la presencia de las fuerzas israelíes en territorio de Gaza? Todas estas semanas estuvimos trabajando, estamos ya terminando el día 14 de la guerra, y estuvimos trabajando de los dos lados de la reja. Tenemos un plan operativo muy concreto que va fase por fase.
Hoy el ministro de Defensa, como tú decís, se lo presentó al Parlamento. Y nosotros estamos, como quien dice, step by step, fase por fase, en un plan operativo que no podemos contar demasiado en este momento, pero ya con todas las tropas afuera, con mucha motivación, prontos para desmantelar al Hamas también por tierra, luego que alcanzamos más de 4.700 objetivos militares, tanto por aire como por mar, los últimos 14 días. Esto significa que el ingreso de tropas va a ocurrir en territorio de Gaza. Es una enorme posibilidad, es algo inminente, es muy difícil si no ganarle a un grupo terrorista de este tipo, que están en este momento no están viendo la luz del cielo, están metidos adentro de los túneles, allí hay que ir a buscarlos. Dale, Carolina, está con retorno Ronnie Kaplan para escuchar tus preguntas también. TN es el único medio del mundo que está transmitiendo hoy aquí, en este momento, ya muy entrada la noche en Jerusalén y, por supuesto, en el contexto del Shabbat. Dale, Carolina. Muchísimas gracias, Nelson, y gracias, Ronnie, por este contacto con nosotros nuevamente. A ver, entiendo la necesidad de, por supuesto, preservar a los rehenes. Usted hablaba del número, 203 personas, pero tengo que preguntarle un poco en la línea en que preguntaba Nelson, si algo tuvo que ver en estas dos liberaciones el hecho de que estamos hablando de ciudadanas norteamericanas. Y digo esto porque dentro del calendario de reuniones de los últimos días del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, estuvo una reunión con autoridades cataríes y se habla de la intermediación de Qatar. ¿Tiene que ver el hecho de que hayan sido ciudadanas norteamericanas? La realidad, Carolina, es que me gustaría tener una respuesta más amplia para ti, pero en este momento la diplomacia la están haciendo los diplomáticos, la política los políticos y el ejército. Estamos luchando, como te digo, y preparándonos para una incursión inminente en Franja de Gaza. No tengo esa información, lamentablemente. Se podría preguntar si a la parte diplomática, allí a la Embajada de Israel o directamente aquí al Ministerio de Exteriores en Jerusalén. Ronnie, con respecto a la situación humanitaria en Gaza, quiero preguntarle lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos habló de este acuerdo por ahora que tiene que ver con la habilitación del ingreso de 20 camiones por día. Desde Naciones Unidas advierten que esto va a ser insuficiente frente a la crisis humanitaria y hablan de la necesidad de al menos 100 camiones ingresando. ¿Estarían dispuestos desde Israel a abrir este espacio de negociación para ampliar el tiempo del corredor humanitario y la cantidad de ingresos de camiones a Gaza con ayuda humanitaria? La realidad, Carolina, es que nosotros no tenemos ningún tipo de intención de dañar a civiles en la Franja de Gaza, como lo venimos diciendo estas 2 semanas. De hecho, dimos más de una semana de tiempo para que los civiles se evacúen de la zona del norte, que es un tiempo bastante largo, y en este momento estamos esperando órdenes también de nuestro gobierno con el fin de permitir el ingreso de esas mercancías. La gran pregunta aquí es a dónde van a llegar las mercancías. Nosotros no estamos dispuestos a que esas mercancías lleguen bajo ningún concepto a el Hamas y a los grupos terroristas, ni que tampoco, Dios no quiera, ingrese material bélico dentro de esos camiones. Si eso sucede, vamos a interceder y vamos a dejar de permitir la entrada de mercancías. Si las mercancías llegan directamente a la población civil, es nuestro principal interés y eso es lo que queremos. Para así podemos, por un lado, tener población civil con ayuda humanitaria y, por otro lado, zona de combate aislada, donde podamos combatir contra el Hamas cuerpo a cuerpo, dentro de los túneles, dentro de las posiciones y en cada uno de los lugares. Ronnie, este es un punto clave, ¿no es cierto?, en relación a esto, ¿no? En esta pregunta que hacía Carolina. ¿Ustedes tienen forma de asegurar que efectivamente esa ayuda humanitaria llegue a la población civil y no sea cooptada o secuestrada y utilizada por Hamas? Básicamente son las garantías que se están solicitando en este momento y es lo que está haciendo un poco la demora, pero estamos hablando de un grupo terrorista que días atrás, como ustedes creo que oportunamente informaban, el Hamas robó 36.000 litros de combustible de una organización internacional allí de Naciones Unidas en la Franja de Gaza, lo que podría permitirle utilizar sus hospitales durante 10 días más o también desalinizar agua, es decir, hacer uso de su planta de agua por 10 días más, y el Hamas decidió robarlo
con el objetivo de seguir en la guerra con Israel. Lo que queda claro es que el Hamás no tiene ningún tipo de interés por su población civil y nosotros queremos asegurarnos que la población civil disfrute, es decir, usufructe, haga uso de ese apoyo humanitario, de esa ayuda humanitaria y no el Hamás bajo ningún concepto. Carolina. Sí, justamente mi pregunta apuntaba también a quiénes van a estar velando por esos mecanismos de control en el paso de la ayuda humanitaria, porque por lo que tengo entendido son, por un lado, autoridades en Gaza y por otro lado interviene aquí Egipto. ¿Cómo continúan las conversaciones de Israel y Egipto justamente para velar porque esa condición, que es que la ayuda humanitaria no sea captada por Hamás, incluso hasta como mecanismo extorsivo, que llegue en efecto a la población que lo necesita? ¿Cómo se va a velar por eso? Efectivamente son conversaciones que se están dando a un nivel diplomático, a nivel político, mientras nosotros estamos poniendo como condición la condición que te comentaba anteriormente, y hay formas de hacerlo. Nosotros hacíamos ingresar a la Franja de Gaza en tiempos de rutina el 10% del agua, el 90% de la electricidad, 800 camiones al día de distintos bienes, y hay formas y hay mecanismos para hacerlo. La unidad que lo hacen las Fuerzas de Defensa de Israel es la unidad del Directorio de Coordinación de las Actividades del Gobierno en los Territorios. Es una unidad que está en el Ministerio de Defensa, si bien están vestidos de uniforme, son parte del Ministerio de Defensa, y ellos son los que están en este momento coordinando con los egipcios y también con el lado diplomático israelí, pero se trata de métodos concretos, procedimientos logísticos y protocolos conocidos que lo hacemos también en rutina. Ronnie, ¿cuál es la noción, sé que la tienen, pero cuál es la conciencia que hay y lo que pesa en la conciencia la necesidad de ser quirúrgicos y preservar a la población civil? Lamentablemente hay población civil en Gaza que ha muerto como consecuencia de los bombardeos y demás. ¿Cuánto pesa en usted, cuando digo en ustedes, en los soldados, más allá de lo enunciativo, en la exigencia humana primero en cuanto a la conciencia y después en cuanto a que de eso va a depender que de esto no salga un conflicto magnificado? La realidad, Nelson, es que cada civil que muere en un conflicto, sea gazatí o sea israelí, se lamenta de la misma manera, y cada vida humana de un civil vale lo mismo, y es algo complejo, obviamente. Nuestra intención, como te digo, todo el tiempo, y eso se repite constantemente, es tener lo que se llama la pureza del arma, le llamamos nosotros. Es casi un oxímoron, pero lo tenemos en nuestro código de valores. Por un lado, arma sí, pero por otro lado, el arma tiene que ser usada solamente en la medida que se puede usar. Hay un protocolo específico para abrir fuego y ese protocolo es lo que se sigue, y además también somos una sociedad, como vos conocés, Israel, que estuviste esto acá, una sociedad que respeta la vida humana y que tenemos valor por la vida humana, a diferencia lamentablemente del movimiento con el que nos estamos enfrentando, como lo demostraron el día 7 de octubre. En ese sentido, Nelson, estamos haciendo enormes, pero enormes esfuerzos para minimizar los daños a los civiles y maximizar los daños a los terroristas. Esto que comentaba, una semana de tiempo de evacuación y esperar para no ingresar por tierra para que la gente se pueda evacuar, es un ejemplo claro en ese sentido. Y la dificultad es justamente que el Hamás se mimetiza dentro de la población, y le hemos dicho una vez y otra vez a la población, tanto por volantes, por panfletos, por llamadas telefónicas, por avisos de radio, por también avisos en redes sociales, le hemos solicitado que salgan de la zona de combate, allí en la zona de Gaza City. Lamentablemente parte de la población todavía está ahí. Una parte mucho más grande ya se ha ido de ese lugar y seguimos solicitando la salida de la población, porque sabemos que el Hamás es capaz de hacerlo y que de alguna manera también la población se puede llegar a prestar, porque el Hamás no es solamente un grupo terrorista, es también una idea, y esa idea está arraigada en parte de la población. Eso es lo más complejo en este sentido, por eso nosotros hablamos todo el tiempo de desmantelar las infraestructuras militares y gubernamentales del Hamás, y no la idea del Hamás, ya que eso es muy difícil de erradicar, ¿verdad? Como fue en el caso del Estado Islámico, como es el caso de los talibanes, como fue en el caso de Al-Qaeda. Así que esa es la intención, es algo que está siendo sumamente enfatizado por parte de los comandantes antes del ingreso por tierra hacia los soldados, y básicamente eso es lo que puedo comentarte al respecto.
Carolina, vamos con la última tuya, dale. Sí, Ronnie, quería preguntarle en relación a los servicios y a lo que muchas organizaciones trabajando en Gaza han pedido. ¿Se ha restituido de manera constante el servicio de agua en el sur de Gaza? Sí, efectivamente se ha restituido. Hay que tener en cuenta, Carolina, que antes de la masacre del Hamas, Israel le daba solamente el 10% del agua al Hamas, a mente que le dio la tecnología para hacer desalinización de agua por intermedio de ósmosis inversa. Y cuando le dio los caños, el Hamas utilizó esos caños para hacer sus infraestructuras con objetivos militares, es decir, ellos invirtieron, como venimos diciendo, en temas terroristas militares para atacar a israelíes en vez de hacer el bien a su población, como quien dice, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos entendido que sí hay agua en la zona del sur de la Franja de Gaza y, como te digo, no tenemos ningún tipo de intención de herir a los civiles, pero el Hamas, al fin y al cabo, es el responsable por toda esta situación. Ellos la provocaron, ellos la comenzaron, ellos no invirtieron durante 16 años en su población. Y nosotros le permitíamos a gente de la Franja de Gaza ingresar a Israel, estábamos cerca de la normalización con otros países árabes, permitíamos la entrada de dinero catarí también a la Franja de Gaza, y justamente en ese momento que nuestra concepción israelí fallida definitivamente o errónea definitivamente, pensábamos que esto iba en realidad jamás iba a normalizarse, porque no había entrado en los últimos conflictos que tuvimos con la Jihad Islámica Palestina. Nos desayunamos, es decir, o nos dimos cuenta que efectivamente fue todo lo contrario y era simplemente una trampa de Hamas y lograron tomarnos por sorpresa. Pero es importante tener en cuenta que Hamas es responsable de todas y cada una de las situaciones en este momento en la Franja de Gaza. Nosotros, lo último que hubiésemos querido en este momento es estar en una guerra. La última. La situación en el norte es complicada, venimos de allí hoy. ¿Qué representa como desafío para ustedes? Hezbollah, el grupo terrorista que cometió los atentados a la AMIA también en el año 1994, es un grupo de corte chiita que es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Líbano. En ese sentido, están provocando constantemente, ustedes sintieron los bombazos, los cohetes. Kiryat Moná, una ciudad de 23.000 personas, fue evacuada hace un rato. Tenemos 22 poblados que también fueron evacuados en la zona de la línea azul, está allí muy cercano. Más cercanos están los poblados del límite con Líbano, de lo que están los poblados del límite con Gaza, están realmente sobre el límite mismo, como ustedes pudieron ver, y eso obviamente es un problema en el caso de una invasión. Por otro lado, estamos hablando de un movimiento que tiene 150.000 a 200.000 cohetes apuntando a Israel. Si lo ponemos en la línea de ejércitos que tienen más cohetes en el mundo, cohetes, misiles y misiles teledirigidos, es el 8º ejército más importante del mundo, y en este momento es la República la República del Líbano y los libaneses que tienen que decir si están efectivamente dispuestos a tomar el riesgo de su futuro como país para ayudar a Hezbollah, ayudar al Hamas en esta guerra, y de esa manera que Hezbollah ingrese en esta guerra y nos arrastra a todos a una guerra regional, Néstor, a una guerra digamos, de todo el Medio Oriente. O por el contrario, Hezbollah va a terminar de decir que no, nuestra identidad libanesa es más fuerte que nuestra identidad iraní chiita y estamos dispuestos a estar en el molde. No tenemos ningún tipo de interés que ellos, Nelson, ingresen en este círculo de violencia, en esta guerra, pero estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Ustedes vieron las tropas en terreno el día de hoy. Ronnie Kaplan, el vocero del Ejército, muchísimas gracias por esta nota exclusiva de enorme importancia en cuanto a valor informativa en la noche de Jerusalén y, por supuesto, el deseo de que aquí reine la paz definitivamente para que no haya más muerte y tanto dolor por parte de todos. Amén, Nelson, es lo que todos queremos en este momento. Estamos en este momento en nuestro Shabbat, que es un día que nosotros los practicantes no nos entrevistamos, pero... Es excepcional esta nota, quiero decir esto, esta nota, quiero destacar el gran trabajo del equipo de producción y por supuesto la posibilidad de hablar con Ronnie Kaplan en el medio del Shabbat. Esto tiene un valor extraordinario. Muchísimas gracias. Principalmente, Nelson, por el hecho que a veces la información salva vidas y todo lo que salva vidas permite el rompimiento del Shabbat. Y también esperamos la paz, Nelson, es lo que estamos esperando, esto es nuestra gran esperanza. Estamos acá vestidos de uniforme
y sudando esta casaca para que nuestros hijos no lo tengan que hacer, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos tiempo. Esto puede demorar varias semanas, varios meses. Estamos hablando de un grupo que es parte de los hermanos musulmanes, el Hamas y la Jihad Islámica, que quieren establecer emiratos locales como parte de una cosmovisión de un emirato mundial, y esos emiratos locales son sobre las ruinas de los estados herejes. En este caso Israel es un estado hereje y de esa manera no vamos a permitir que sobre esas ruinas se establezcan. Creo que hoy en día en el mundo no hay nadie que tenga una solución a este problema que es a nivel de civilizaciones, ¿verdad? Y estamos, en ese sentido, decimos que estamos en la primera línea de la lucha contra el terror en la civilización occidental. Vemos también a los países árabes moderados de la zona y aparte del mundo libre mirando cuál va a ser la respuesta de Israel, y estamos acá firmes, no solamente para cuidar a mi esposa, a mis hijas, a nuestra ciudadanía, sino también a lo que es el mundo libre, Nelson. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estar acá en Israel cuidando todo. Seguimos en esta cobertura de TN aquí en Israel, con este testimonio de enorme importancia, Carolina, a propósito de lo que se está viviendo ante la inminencia del avance de las tropas israelíes en Gaza. Carolina. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí.